Bien, retomamos con la clase de oferta y demanda y retomamos en el punto donde habíamos dejado. Ya habíamos analizado lo que es la curva de demanda, la curva de oferta, ya habíamos visto cómo se comporta cada una, ya habíamos visto qué pasa cuando se juntan, que tenemos un punto de equilibrio que es donde las dos se cruzan, por arriba de ese punto de equilibrio hay un excedente, por debajo hay escasez de bienes y lo que va a pasar es por arriba va a tender a bajar la demanda y el precio hasta llegar al equilibrio, por debajo va a tender a subir la oferta y el precio hasta que se llegue al precio y la cantidad de equilibrio. Esta sería más o menos la situación general. Ahora, siempre dijimos, esto pasa si se mantienen constantes el resto de los factores, pero pueden cambiar otros factores. ¿Qué factores pueden cambiar? Y muchas cosas pueden cambiar. Lo primero que vamos a tener que reconocer es qué cosas pueden llegar a afectar al comportamiento de los consumidores. De vuelta, algunas cosas afectan a cómo nos comportamos como consumidores y otras distintas afectan a cómo nos comportamos como vendedores o como productores. Entonces, primero vamos a analizar los factores que afectan a la demanda y que van a generar desplazamientos en la curva de demanda. Entonces vamos a decir que las cantidades demandadas pueden modificarse frente a la variación de alguno de los siguientes factores. ¿Y cuáles son esos factores? El primero de todos es el precio de los bienes relacionados. Cuando yo produzco un bien o cuando yo demando un bien, probablemente haya otros bienes entre los cuales puedo decidir. Yo puedo decidir comprar una cosa u otra. O también puedo pensar que cuando decido comprar algo voy a necesitar otra cosa. Digo, por ejemplo, decido comprar un teléfono celular. Cuando decido comprar un teléfono celular, probablemente también quiera comprarle una funda. Entonces, esos bienes, el precio de las fundas y de los teléfonos va a tener alguna relación. Lo mismo pasa si yo quiero comprar un teléfono, vamos a otro ejemplo, a ver qué se me puede ocurrir. Yo quiero comprar un... Puedo ir al cine o puedo ir al teatro, por ejemplo. Entonces, si yo voy al cine, voy a dejar de ir al teatro. Una opción o la otra. Entonces, como en algún punto están relacionadas las dos cosas, probablemente los precios de las dos dependan uno del otro. Lo segundo que puede afectar el comportamiento de los consumidores, y que es quizás lo más obvio de todos, es el ingreso. Si los consumidores ganan más plata, van a consumir distinto a que si ganan menos plata. Seguramente todos están pensando que van a consumir más. Vamos a ver que no necesariamente están así. El tercero es el gusto de los consumidores, típico, la moda. La moda, la industria textil es quizás una de las que más está afectada por esto. Cuando surgen las nuevas modas de invierno, las nuevas modas de verano, hay determinadas ropas que se consumen mucho, o determinados diseños que se consumen mucho y que antes no se consumían nada. O que antes se consumían mucho y dejaron de consumirse. Entonces las curvas de demanda van cambiando en función de los gustos de los consumidores. Y por último, los precios futuros esperados. ¿Se acuerdan? No, no sé si se acuerdan. Piensen, recuerden, traten de pensar qué pasa cuando, la típica nota de los noticieros, qué pasa cuando se avisa que a partir del día de mañana va a subir el precio de la nafta. Cuando se dice a partir de mañana va a subir el precio de la nafta, lo que pasa siempre es que las estaciones de servicio se llenan de autos que quieren cargar nafta. ¿Por qué? Aumenta la demanda. Hay mayor demanda. ¿Y por qué hay mayor demanda? Porque se espera que en el futuro el precio sea mayor. No solo se espera, en ese caso se sabe que va a ser mayor. Como el precio futuro va a cambiar, entonces la demanda cambia. Veamos cómo funciona fundamentalmente con las primeras dos situaciones. Con el cambio de los precios de los bienes relacionados y el cambio del ingreso de los consumidores. Hay dos tipos de bienes relacionados, dijimos. Bienes sustitutos por un lado y bienes complementarios por otro. ¿Qué son dos bienes sustitutos? Dos bienes son sustitutos si la suba en el precio de uno de ellos incrementa la cantidad demandada del otro. Y viceversa. Supongamos, es lo que yo les dije del cine y el teatro. Si sube el precio del cine, entonces probablemente menos gente irá a ir al cine y más gente va a demandar del teatro. Otro ejemplo es este. El de las hamburguesas y las patitas. Si sube el precio de las hamburguesas, probablemente menos gente compra hamburguesas y empieza a comprar patitas.
por ejemplo. Entonces, la demanda de patitas subirá cuando suba el precio de las hamburguesas. Vamos a verlo en nuestro gráfico. Yo tengo esta situación. Ceteris paribus, no cambia absolutamente nada. Ahora, cambia algo. Yo tengo el mercado de las patitas de pollo y resulta que Swift, Goodmark, sube el precio de las hamburguesas. ¿Qué va a pasar con la demanda de mi mercado? Esto. La demanda va a subir. La demanda de patitas va a subir. Y como va a subir la demanda, fíjense que el precio de equilibrio también se corre. Y también sube. Lo que va a terminar pasando es que me van a demandar más cantidad. Voy a terminar vendiendo más cantidad de patitas y a su vez las voy a tener que vender más caras. Fíjense que este precio terminó subiendo no porque haya un cambio en mi decisión como vendedor, sino porque cambió la demanda. De vuelta, miren qué pasa con la curva de oferta. Nada. Lo que pasa es que el precio de equilibrio se mueve alrededor de la curva de oferta, pero la curva de oferta no se mueve. La que se mueve es la de demanda. Esto es muy importante. Algunas cosas afectan a los consumidores, decía, y otras afectan a los productores. Obviamente, cuando hay un cambio en uno de ellos, la relación entre los dos va a cambiar, pero eso no significa que el comportamiento de los productores esté variando. Vamos a ver el caso de los bienes complementarios. ¿Qué son dos bienes complementarios? Los bienes complementarios son aquellos que si la suben el precio de uno de ellos disminuye la cantidad de... si hay una suba en el precio de uno de ellos, disminuye la cantidad demandada del otro y viceversa. Yo produzco fundas para el teléfono Samsung S10. Si sube el precio del Samsung S10, probablemente mi demanda de fundas va a bajar. La cantidad de gente que esté dispuesta a comprar fundas va a bajar. ¿Por qué? Porque menos gente va a comprar el Samsung y menos gente va a necesitar una funda. En el caso de las hamburguesas, ¿cuál sería el bien complementario? Y por ejemplo el pan de patty. Pan de patty es complementario. Si sube el precio de las hamburguesas, menos gente compra hamburguesas y menos gente compra pan de hamburguesas. ¿Qué pasaría con la demanda? De vuelta, esta es la situación de equilibrio. Acá no se mueve nada. Ahora, ¿qué pasa si sube el precio de los patties? Y yo vendo panes de patty, panes de hamburguesa. Y lo que va a pasar es que va a bajar la cantidad demandada. Y como va a bajar la cantidad demandada, va a bajar el precio de equilibrio en términos de cantidades y también en términos de precio. El nuevo precio de equilibrio va a ser más bajo y la nueva cantidad de equilibrio también va a ser más baja. ¿Por qué? Porque varió la demanda, no porque varió la oferta. Bien. ¿Qué pasa si cambia el ingreso de los consumidores? Acá también tenemos dos tipos de bienes. Hay bienes que actúan, que se ven afectados de una manera y hay otros que se ven afectados de otra. Los típicos bienes son los que todos tienen en la cabeza. Si suben los ingresos de los consumidores se van a demandar más. ¿Por qué? Porque los consumidores ganan más plata y están dispuestos a comprar más cosas. A estos bienes, como son los típicos, los llamamos bienes normales. ¿Qué es un bien normal? Un bien normal es aquel cuya cantidad demandada a un precio determinado aumenta cuando aumentan los ingresos de los consumidores. Va de vuelta. La cantidad demandada aumenta cuando aumenta el precio. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Ejemplo de eso, la Coca-Cola, por decir cualquier cosa. De vuelta, situación de equilibrio, aumenta el ingreso de los consumidores. ¿Qué pasa con la demanda? Se corre hacia la derecha. Y cuando se corre hacia la derecha, sube el precio de equilibrio. Y cuando sube el precio, aparece un nuevo punto de equilibrio. Y este nuevo punto de equilibrio va a estar dado por un precio más alto y una cantidad más alta. Se van a vender efectivamente más Coca-Colas a un precio más alto. Ahora, hay otros bienes que funcionan exactamente al revés. Y eso los conocemos como bienes inferiores. ¿Qué es un bien inferior? Pongo un ejemplo, el colectivo. Probablemente, cuando suba el ingreso de los consumidores, muchas personas que antes viajaban en colectivo
digan, y yo ahora me voy a dar el lujito de viajar en taxi alguna que otra vez. Entonces, como están dispuestos a viajar en taxi, van a consumir menos colectivos. Hay otro ejemplo que es más claro todavía. Pero digo, la definición es la siguiente. Un bien inferior es aquel cuya cantidad demandada a un precio determinado disminuye cuando aumentan los ingresos. Si aumenta el ingreso de la población o de los consumidores, la demanda disminuye. ¿Por qué? ¿O qué bien tenemos al respecto? Bueno, si antes dijimos Coca-Cola, ahora digamos Manaos. El típico ejemplo de un bien inferior son las segundas marcas. Cuando el ingreso de los consumidores sube, quienes consumían Manaos, ahora, o no digo todos, pero probablemente una parte de los que consumían Manaos va a dejar de consumir Manaos. ¿Por qué? Porque va a empezar a consumir Coca-Cola. Va a pasarse a la primera marca. El típico ejemplo de bienes inferiores son las segundas marcas. Porque a medida que los consumidores aumentan su ingreso, van a tender a consumir menos de las segundas marcas para pasarse a las primeras. ¿Qué pasa con el gráfico? Lo opuesto a lo que pasaba antes. Si sube el ingreso de los consumidores, efectivamente el ingreso, la demanda de Manaos va a disminuir, se va a correr a la izquierda. Y eso va a generar un nuevo precio de equilibrio, un nuevo punto de equilibrio a un precio menor y a una cantidad menor. Entonces, es muy importante para ver cómo varían los precios y cómo varían los equilibrios, entender qué tipo de bien estoy trabajando, con qué tipo de bien trabajo. Recuerden que esto es microeconomía. Yo analizo mercados, analizo el mercado de las patitas, analizo el mercado de las hamburguesas, de los panes de Patty, de Manaos, de Coca-Cola. Analizo mercados, no analizo la economía en su conjunto, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo el mercado de un producto, voy a tener que ver cómo se comportan los consumidores de ese producto. Y también voy a tener que ver qué me pasa a mí productor, ¿sí? Porque también hay factores que influyen en las cantidades ofrecidas. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en las cantidades ofrecidas, que hacen que la curva de oferta se desplace? Bueno, hay muchos factores, pero nosotros vamos a marcar los siguientes. Por un lado, el precio de los activos productivos duraderos. Muy difícil dicho, ni más ni menos que las máquinas. Este es un activo productivo duradero. Un activo productivo duradero es un activo que sirve para producir un bien y que dura mucho tiempo. Sirve para producir en realidad muchos bienes. Yo produzco Coca-Cola, uso máquinas para inflar la botella de Coca-Cola. Esas máquinas me duran un determinado tiempo, me duran para determinada cantidad de botellas. Serán muchas, pero me dura por una determinada cantidad. Si el precio de esas máquinas sube, entonces mi costo de producción va a subir. Y yo voy a tener que ofrecer el bien, o voy a estar dispuesto a ofrecer la misma cantidad del bien, pero un precio más alto. O dicho de otra forma, al mismo precio voy a estar dispuesto a ofrecer menos cantidades. Por otra parte, también afecta a la oferta el precio de los factores variables. ¿Qué son los factores variables? Y ni más ni menos que las cosas que se consumen en cada producto. Digo, la cantidad de plástico que uso en cada botella para producir la Coca-Cola. Si el plástico de cada botella sube, entonces lógicamente el costo de la botella va a subir. Yo voy a estar dispuesto a ofrecer la misma cantidad de botellas a un precio más alto. ¿Por qué? Porque subió el costo. Recuerden que la oferta está relacionada con el costo marginal. Entonces, si sube el costo marginal, va a tener que subir el precio. Si baja el costo marginal, va a tener que bajar el precio. Y por último, la tecnología existente. Supongamos, por ejemplo, que antes yo tenía una máquina que me permitía producir, que salía, no sé, 10.000 pesos. Me permitía producir 10.000 botellas. Soplar 10.000 botellas de... Digo soplar porque no sé si saben cómo se produce la Coca-Cola. Lo que hacen es agarran un plastiquito muy chiquitito, lo meten en una máquina lo meten en un molde, digamos, como si fuera un flan que ponemos en un molde, y le ponen una máquina que lo que hace es inflarlo, literalmente. Lo calientan y lo inflan. O lo inflan con aire caliente, hasta que toma la forma de ese molde.
Después lo dejan enfriar y sale la botella. Así es como funciona, dato aparte, por si no lo sabían les cuento. Entonces, decía, yo tengo la máquina que me infla 10.000 botellas. Ahora, sale una nueva máquina que vale exactamente lo mismo, pero, también 10.000 pesos, pero me infla 20.000 botellas. Yo tengo que cambiar la máquina, la cambio, el costo es el mismo, no cambió el costo de los activos productivos duraderos, pero la uso para más máquinas, para más botellas. Por ejemplo, ¿no? Esto es uno de los cambios posibles de tecnología. Entonces, si antes yo tenía un peso de la máquina en cada botella, 10.000 pesos dividido 10.000 botellas son un peso por cada botella. Ahora, 10.000 pesos dividido 20.000, voy a tener 50 centavos. Lo que va a tender a pasar es que yo voy a estar dispuesto a ofrecer la misma cantidad a un precio más chico. Fíjense que ahí cambia lo que yo estoy dispuesto a ofrecer, cambia la curva de oferta. Los consumidores ni se enteraron de esto. Cambia mi oferta. Obviamente, al moverse la curva de oferta, hay un nuevo equilibrio y ese nuevo equilibrio va a generar un nuevo precio y una nueva cantidad. Y ese precio y cantidad va a depender de las dos cosas, de la curva de oferta y de la curva de demanda, porque es donde se cruzan. Pero el cambio que generó ese nuevo precio de equilibrio no va a estar relacionado con la demanda en estos ejemplos, sino con el comportamiento de la curva de oferta. Bien, así es como más o menos funciona, en términos muy generales, de qué se trata la ley, el modelo de oferta y demanda. Lo que vamos a hacer, la clase que viene, la semana que viene, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ver algunas otras cositas que están relacionadas con el modelo de oferta y demanda y que parecen bastante contrainstintivas. Eh, Vamos a ver qué pasa con los controles de precios y este modelo que dice. Así que vamos a seguir con esto. Cualquier duda que tienen, como siempre, me preguntan a través del campus. Estoy para responderles, para ayudarlos en lo que sea posible y nos vamos a ver la semana que viene con seguridad. Chau, chau.